Sí, profe. ¿Pudieron resolver las preguntas? ¿Tuvieron problemas con alguna? Sí, a mí me quedó duda con la pregunta del cortisol. Esa no me quedó clara. ¿Cuál es por qué se incluyó el dosaje de cortisol y ACTH? Ajá. Ahora después la vemos. Bueno. Voy a compartirles pantalla. Guárdenme un segundito. Bueno, acá tenemos. ¿Hay alguien que quiera explicar la pregunta 1 o les pregunto a ustedes? ¿Se acuerdan cómo era el caso? ¿Me escuchan, chicos? Porque acá veo un mensaje si se escucha mal. Ah, bueno, no sé. No se preocupen, si se les desconecta, no se preocupen. ¿Alguno hizo el práctico? ¿No lo hicieron? Yo para no perder tiempo, chicos, no tengo ganas de... O sea, a mí es mucho trabajo preparar las clases para no saber, por ejemplo, no verlos, no hablar que no hablan, no contestan, no sé si se cortó. Eh, Prefiero estar una hora más presencial que así. Entonces, si no lo resolvieron, pasamos a los preparados de linfático, que es un montón, no es que es tanto, pero es más complejo, y doy por cerrado el tema, se evalúa directo en el parcial. O sea, no voy Profe, a perder tiempo. Sí. ahí en el chat puso una compañera que leyó que era un síndrome del conducto persistente de Müller. Bueno, pero a ver, chicos, hablen, tienen que expresarse. Viene un parcial oral, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría de las veces desaprueban porque no se saben expresar. Tienen que agarrar y aprender a hablar. Hablen. Comuníquense, no pasa nada, no tiene nada de malo. Digamos, en el parcial tienen que hablar y tienen que desenvolverse bien, si no van a desaprobar, no importa lo que sepan si no lo pueden expresar. Esto es igual, es como un ensayo para eso, ¿sí? Entonces, si alguien lo resolvió y lo quiere explicar, perfecto. Y si no, pasamos al linfático. Y yo doy por cerrado el tema, porque 2 clases nos pasó lo mismo, y lo queda para cuando lo veamos en el parcial. No hay problema, no vamos a perder tiempo. ¿Alguien lo quiere explicar o pasamos con linfático? Profe, Sí. lo que encontré es que, así como también dice la compañera, es que puede ser el síndrome del conducto persistente de Müller. Lo que Bien, encontré es que podría haber una mutación en el gen AMH o en el AMHR2, por lo que entendí. el R2, cuando tiene R, y un gen se llama igual, con R quiere decir que es el receptor. ¿Sí? Bien. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, R, quiere decir que es el receptor para lo que sea, que digamos, si es una proteína, un esteroide, lo que fuera, que secreta el otro gen. Entonces, como habíamos dicho algo la otra vez, puede ser que sea una mutación digamos, en el ligando, en la señal, o sea, la proteína, que puede ser trunca, pueden pasar mil cosas, pues ya vamos a ver bien cuando veamos los tipos de mutaciones, o en el receptor. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Claro, bueno, estos genes dice que codifican para la proteína, perdón, para la hormona antimülleriana Ujú. y la proteína AMH del receptor tipo 2. Bien, ¿y qué Y hacía que estas la... están involucradas en la diferenciación sexual masculina. Bien, Entonces, bien. bueno, yo pensaba que por una mutación de esas puede ser
eh, que, que el desarrollo, que no se haya dado el desarrollo de los conductos de Müller, o que esté Claro, atrofiado, y bueno, por eso, como estos son como el precursor, por lo que tengo entendido, de los testículos, tampoco se van exacto. a bajar. Eso es lo que Bien, entendí. bien. Exacto. Es lo que yo les decía la otra vez. En general, si tiene que haber, el embrión se dice que por defecto es femenino siempre, ¿sí? El desarrollo urogenital. ¿Por qué? Porque si no está presente ni la testosterona ni la hormona antimuleriana, el embrión indefectiblemente va a desarrollar, ¿sí?, trompas y útero. Entonces, cuando hay algún problema, tanto en la presencia de la testosterona, bueno, cuando no hay testosterona puede producir otras alteraciones, pero sobre todo cuando no hay hormona antimuleriana, no se degeneran los conductos, ¿sí? Y va a persistir. Exactamente, ese fue el problema que hubo, ¿sí? Lo que habría que ver después es para ver qué es lo que falló, si fue el receptor o, digamos, o la proteína, ¿sí? Para eso lo que se puede hacer es, por ejemplo, todavía ustedes no lo vieron, se hace una secuenciación. Cuando se tiene en claro de que lo que está pasando es eso, se hace una secuenciación o del receptor, o sea, del gen que codifica para el receptor, una secuenciación por Sanger y una secuenciación del gen que codifica para la hormona antimuleriana. Y ahí se ve cuál es el que está alterado, cuál es el que está mutado. Algunas veces eh, puede ser que haya una mutación, por ejemplo, en los casos más complejos, en los dos. Entonces, si bien una mutación por sí sola no es tan, no fue, por ejemplo, tuvo un codón de stop 4 aminoácidos o 7 aminoácidos antes de que la proteína terminara, quizás si el receptor hubiese estado funcionando bien, ¿sí?, no hubiese sido tan, eh, digamos, tan marcada la mutación. Pero, por ejemplo, también hay otra mutación en el receptor, entonces eso es como que entre los dos, ¿sí?, complican el cuadro. A ese tipo de cuadros, cuando hay una mutación en dos genes distintos, pero que expresan o generan el mismo tipo de fenotipo, ¿sí?, acentúan la enfermedad, se los conoce como heterocigotas compuestos. ¿Por qué? Porque en realidad, en el gen que se está estudiando, la mutación no está en homocigosis, es decir, no es que están en las dos genes, sino que tenés uno en un gen y otro en otro gen, pero entre los dos actúan como si fuera homocigota para esa mutación. ¿Se entiende el concepto? Igualmente lo vamos a ver más adelante después, pero lo que pasa es eso. Entonces, para saber si este paciente tuvo una mutación en el gen o en el receptor, nos queda, ¿sí?, empezar a estudiarlo, a hacer un estudio genético para ver. Y después se puede ver si a veces se estudia o no a los padres, depende, ¿sí? En general, a veces tiene sentido, depende del caso, y a veces no tanto, ¿está? Bueno, entonces la segunda pregunta viene que tiene que ver con los datos adicionales que cree que le ayudaría a corroborar la explicación, ¿sí? Justamente hay que hacer un estudio genético para que sepamos a ver qué es lo que está pasando, si un cambio conformacional de la proteína o algún receptor que haya quedado trunco por algún motivo, ¿sí? En general, este tipo del síndrome persistente de los conductos de Müller es bastante complejo porque es anatómicamente variable, es decir, fenotípicamente es muy variable, ¿sí? Entonces hace que el diagnóstico se dificulte en general. Y de acuerdo a, por ejemplo, la posición de los testículos en el paciente y el útero, la forma y la ubicación que quedó, se lo clasifican en tres partes. La mayoría, que va entre un 60 y un 70% de los pacientes,
es donde queda el testículo, los testículos y el epidídimo, van a quedar conectados a las trompas de falopio, ¿sí? Cerca del abdomen. Esa es la mayoría de los síndromes que tienen el conducto de Müller persistente. Luego, después tenemos de un 20 a un 30% que queda un testículo, ¿sí? Digamos, en el saco escrotal, y el otro ubicado en el abdomen, además del útero. Y un muy poquito, alrededor de un 10%, donde los testículos quedan, ¿sí? En el saco pegado al útero y a las trompas uterinas, ¿sí? Entonces, al margen de la ecografía que va a ayudar a hacer el diagnóstico de esta normalidad estructural, porque en realidad el paciente nace con un pene y nace con la bolsa escrotal vacía, o a veces puede haber un testículo. Al margen de eso se corrobora con ecografía y después la sospecha se manda a corroborar con, con el estudio genético, ¿sí? Entonces, bueno, el gen AMRH y el AMRH2 son genes que son grandes, ¿sí? Y bueno, la secuenciación a veces no es tan simple. Generalmente se le presta atención a las deleciones que suelen ocurrir, o a las mutaciones que suelen ocurrir con más frecuencia. Generalmente los genes, lo que pasa es que tienen lugares que se llaman hotspot, que son lugares calientes, es decir, donde suelen darse las mutaciones con mayor frecuencia, ¿sí? Donde suelen estar los errores siempre, que puede ser por la constitución aminoacídica, que por ahí quizá la polimerasa tienda a tener errores, ¿sí? O por la zona por ahí donde le toca hacer, qué sé yo, crossing over, que puede ser propensa a tener errores, ¿sí? Eso pasa en todos los genes, ahí en general las mutaciones suelen repetirse. Por ejemplo, en la fibrosis quística, no sé, el 70% de las mutaciones es la 508, y eso tiene que ver con esto, que son los lugares donde es más frecuente, ¿sí? Que se produzcan este tipo de mutaciones. Algunos otros encontraron algo respecto a lo que estábamos hablando. Yo encontré en un artículo de Cielo, la página esa que es como... que estaba buenísimo cómo lo explicaba, si quieren se los puedo mandar por acá por el chat. Bueno, mándalo, ¿sí? Y decía que la coexistencia de estructuras mullerianas y de Wolff se da por esto, por la adecuada acción de la hormona antimulleriana o los receptores, y la insuficiencia la insuficiente síntesis de testosterona por las células de Leydig. Eso es lo que encontré. Bien, claro. Sí, a veces, a ver, vos necesitas que estén las dos presentes para que desarrollen. Entonces puede haber mucha testosterona, pero si no hay hormona antimulleriana, digamos, es como que se complementan, ¿sí? La hormona antimulleriana justamente lo que hace es colaborar con la regresión. La testosterona colabora también con el desarrollo de toda digamos, las cuestiones Claro. el demás fenotipo masculino, por decirlo de alguna manera. Pero si estuviera ausente la testosterona, ¿sí? También estaríamos complicados. ¿Mm? Respecto a las hormonas que encontraron. Esa página, cielo.org, tiene artículos que son, digamos, muy buenos, están curados, es decir, están revisados, y lo bueno es que muchos están en castellano. Si bien mi sugerencia es siempre que bueno, se hagan amigos del inglés para leer, porque es, digamos, la información, todo lo último siempre va a estar en inglés hasta que se traduce, suele demorarse, pero siempre, digamos, ese tipo de páginas son páginas de muy buen nivel académico que tienen información que está curada, que está revisada, ¿sí? Es muy bueno. Bueno, ¿qué encontraron sobre el cortisol, por ejemplo? ¿Cuál es la función del cortisol? ¿Buscaron por lo menos? En condiciones... No. Lo que pasa es que a mí me llama la atención que el cortisol, como en ocasiones normales, por así decirlo, va a generar una liberación de adrenalina, o sea, de adrenalina, de más glucólisis, todo eso. Entonces, en un caso de un bebé, el cortisol
o elevado o muy bajo, no sé cómo se vería afectado. Eso es exacto, pero básicamente, digamos, el cortisol es como la hormona del estrés, por decirlo de alguna manera. Pero tendrá que ver, digamos, tiene que ver también con, digamos, la secreción, ¿sí? de los esteroides, ¿sí? Una hormona esteroidea. ¿Quién la secreta o quién lo secreta el cortisol? La glándula suprarrenal, claro, todavía no vimos, obviamente, sistema endocrino, ya la vamos a ver adelante, ¿sí? Bueno, va a secretar la glándula suprarrenal, y en realidad lo que tiene que ver es, lo que más que nada es un control en general de todas las hormonas, ¿sí? Para ver si hay algún tipo por ahí de malformación a nivel de las glándulas suprarrenales también, pero no va a afectar, ¿sí? Justamente digamos, a la formación se pide el perfil hormonal, pero no va a afectar a la formación de lo que va a ser todas las gónadas, ¿sí? Tanto femeninas como masculinas. ¿Tá? Bueno, ¿qué más? Profe, yo tenía otra duda con otra hormona. Sí, La gonadotropina cariónica humana generalmente se utiliza como en los test de embarazo. sí. Entonces, esa se secreta cuando en el fondo se genera la fecundación y está el cigoto, que es un inhibidor para que el cuerpo lúteo se mantenga. Entonces, en este caso, eh, en una persona normal, o en este caso en el recién nacido, tengo la misma pregunta del cortisol. Tener niveles basales, ¿cómo afectaría ¿Tener niveles basales de qué? de hormona gonadotropina cariónica? No es que no vas a tener niveles basales, Nada, nada de nada. ¿no? Eso solamente lo vas a tener detectable cuando, digamos, cuando esté, digamos, se haya producido la fecundación, hasta que, digamos, la placenta tome el control y eso ya después empieza como a decaer, Ah, perfecto. ¿sí? No es una hormona que vaya a estar circulando normalmente. Si llegara a ver, hay veces que hay, por ejemplo, algún tipo de tumor que puede producir ese tipo, hay tumores que secretan hormonas. Puede ser la gonadotropina coriónica una de esas, pero digamos, son casos raros. Ah, ¿Sí? ya, Normalmente la gonadotrofina coriónica es detectable solamente cuando hay embarazo. ¿Sí? claro. Como aparecía en la tablita, me pareció extraño. Sí, 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 solamente cuando hay, porque hay algunos tumores, ¿sí? Que son persistentes, que secretan gonadotrofina coriónica. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, los que tienen que ver con las molas, pasa que eso todavía no lo vimos, pero, por ejemplo, las molas, es cuando hay algún tipo de, digamos, el embrión, para que sea viable, tiene que fecundarse, ¿sí? Tener la constitución genética del 50% de los genes de la madre y el 50% de los genes del padre. Y eso tiene una explicación, es que hay un imprinting genético de algunos genes maternos y un imprinting genético de algunos genes paternos, ¿sí? Para que el embrión se desarrolle con normalidad. El imprinting es como una marca, se silencian de alguna determinada manera. Entonces, si tenemos un embrión que va a ser, por ejemplo, solamente constituido por el genoma de la madre, que sea, aunque sea 46XX, pero que sea 2 veces el genoma de la madre, por algún motivo, un error o lo que fuere, o XY, pero que esa dotación genómica solamente sea la del padre, no se va a poder desarrollar con normalidad porque hay genes que están imprintados, ¿sí? Y eso hace que el embrión no se desarrolle. Lo que se desarrolla cuando las formaciones, digamos, a través del genoma paterno, son unas molas, que son tumores, es un tumor, se comporta como un tumor, y secreta todo este tipo de hormonas, ¿sí? De hecho, a veces si no hay una ecografía y demás, es como un embarazo, pero es muy complicado porque genera tumores en el útero y demás, puede dañar, inclusive dificultar nuevos embarazos. Y en general las mujeres que tienden a hacer este tipo de embarazos, pueden repetirlo, así que en el siguiente hay que controlarlo con mucha seguridad. Pero todo lo que es imprintado genómico, imprinting y demás, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese tema.
¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Aunque sea como para que quede el concepto. De hecho, hay enfermedades genéticas donde, por ejemplo, si tenemos alteraciones en el cromosoma, por ejemplo, en el 15 de la madre, no pasa lo mismo que si está alterado el 15 del padre. ¿Sí? Podemos tener Prader-Willi o Angelman, que si bien afectan el mismo cromosoma, los mismos genes, pero no es lo mismo si es el cromosoma materno o si es el cromosoma paterno. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Después lo vamos a ver bien. Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos a arrancar con, ustedes la clase pasada con Vero pudieron ver sangre y hematopoiesis, genética de las inmunoglobulinas, ¿no? Bueno, profe. hoy lo que nosotros tenemos que ver es linfático, ¿sí? Sistema linfático, sobre todo los tres grandes órganos que van a ser timo, vaso y, bueno, después en realidad ganglios linfáticos. Miren, que yo quiero poner acá esto. ¿Sí? Entonces, el tejido del cuerpo el tejido linfático, no solo lo vamos a encontrar organizado en estos tres órganos, sino que lo podemos encontrar de manera difusa, ¿sí? Que por ejemplo es el sistema difuso a nivel de tubo digestivo, respiratorio, ¿sí? En la corteza, en la médula del timo, que son esos, por ejemplo, cuando vemos esos agregados de linfáticos en los distintos órganos, bueno, todavía no vimos respiratorio, pero cuando veamos respiratorio lo vamos a ver, bueno, todo eso es el sistema linfático difuso, que es lógico, ¿no? Que haya, digamos, pequeños agregados, sobre todo, por ejemplo, en la parte respiratoria y en la parte digestiva, que es por donde más entran los patógenos, ¿sí? Entonces están ahí con un muy buen fin, que es estar todo el tiempo censando el ingreso de antígenos que pueda despertar algún tipo de respuesta inmune, ¿sí? Después lo vamos a tener organizado en un tejido linfático, folicular o nodular y cordonal. Entonces uno va a generar el parénquima linfático de la médula de los ganglios linfáticos y la pulpa blanca del vaso, mientras que el tejido linfático nodular va a estar generando la pulpa, sería la pulpa roja, las amígdalas y las placas de Peyer. Ahí me quedó mal escrito. ¿Sí? Entonces, va a estar organizado de manera difusa o en órganos, ¿sí? Y ese tejido, esos órganos linfáticos, van a tener dos componentes principales. El tejido linfático reticular, ¿sí? Que en realidad, ¿qué sería el tejido linfático reticular? ¿Deriva de qué? ¿De qué tejido básico les parece que puede derivar? De los 4 tejidos básicos, ¿de cuál les parece que podría estar derivando? Si es reticular. ¿Del conectivo? Bien, ¿sí? Exactamente, es una modificación del tejido conectivo. Entonces, también, ¿cuál era el otro que vieron en la clase anterior? También es una modificación del tejido conectivo, ¿sí? Entonces, va a tener este tejido linfático reticular, ¿sí? Rico en fibras reticulares, y células linfáticas, que pueden ser los linfocitos B, los linfocitos T, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente. Y van a estar organizados, como dijimos, en el tejido linfático difuso, en cordones linfáticos o en nódulos linfáticos. Y eso va a organizarse en órganos linfáticos asociados a mucosas, como son las placas de Peyer, que las vamos a ver sobre todo en colon, después podemos buscar algún preparado, o lo vamos a ver en las amígdalas. Y los órganos linfáticos encapsulados van a ser los tres en los cuales nos vamos a centrar más hoy, que van a ser los ganglios, el vaso y el timo, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a poner un preparado de cada uno, vamos a ver qué es cada uno, ¿sí? No vamos a hacer diagnóstico hoy, pero lo que sí vamos a hacer es cuando los divide en grupo, que cada uno pueda centrarse en una parte específica de preparados que les toca. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo 1 le va a tocar vaso, al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3, pero el grupo 1 va a trabajar específicamente en cómo está organizado histológicamente. ¿Sí? Cuando uno tiene que hablar histológicamente del vaso, cómo está conformado. El grupo 2, cómo es la circulación sanguínea del vaso, y el grupo 3, las funciones que va a tener. ¿Sí? Para el timo vamos a hacer lo mismo. El grupo 4, cuál es la organización histológica,
cómo es la circulación tímica y cuál es la función del timo. ¿Sí? Y en los ganglios linfáticos, cómo es la estructura histológica y cómo es la función del ganglio. ¿Sí? ¿Hasta acá está bien? ¿Pudieron hacer captura? ¿Sí? ¿De esta la tienen todos? ¿Sí? Voy con la 2. Y acá ahora vamos con cómo son los preparados. Porque generalmente el principal problema que van a tener en el parcial es confundirse, muchos se confunden ganglio con timo. ¿Sí? Entonces la idea es que hoy podamos entender cómo están organizados histológicamente para evitar que eso nos vaya a pasar después. Si bien tenemos todavía unas cuantas clases presenciales, y van a ver que al microscopio se ve mejor y es más fácil distinguirlo, vamos a trabajar un poquito con eso para evitar que tengamos después problemas más adelante. ¿Está? Bueno, yo ahora voy a dejar de compartir, los voy a separar entonces en 8 grupos, ya sabe cada uno lo que tiene que trabajar, son las 9:07, yo creo que 9:30, menos cuarto, ¿les parece menos cuarto? Para que tengan más o menos media hora. Bueno, profe, sí. Dale, sí, ¿Sí? profe. Cualquier cosa me mandan un mensaje si están medio atrasados, pero al estar más dividido me parece que es más fácil, y ahí después nos ponemos y hacemos después un cierre en común y una puesta en común de cada preparado. Acá, ahí los hago. Cualquier cosa, fíjense en qué grupo quedan, por si se salen y después lo tengo que volver a asignar, para asignarlos al grupo. Una cápsula y se ubicaba en el trayecto del torrente sanguíneo. A ver, esperen que lo pongan, así lo van marcando en el preparado, porque si Bueno, no es como dale. ir hablando. Si quieren pueden marcarlos de mi grupo mientras yo voy hablando. A ver, acá. Bien, bueno, ahí la cápsula no se ve, está por fuera, recubriendo, sí. Claro. Y que, bueno, el vaso filtraba la sangre y que tiene reacción inmunitaria a los antígenos, que son transportados por la corriente sanguínea, y lo más importante era hablar de la pulpa roja y la pulpa blanca. Bien. ¿Qué es la pulpa roja y qué es la pulpa blanca? ¿Y cómo están organizados? Bueno, la pulpa roja sería lo que constituye la mayor parte del tejido, que acá en el ROS dice tejido esplénico, y con los chicos como que decíamos que el tejido esplénico sería como los vasos, o sea, constituye los vasos. A ver, ¿cuál es la pulpa roja? Márquenla, ahí de lo que estamos viendo, esa imagen. Bien, a ver. Sería acá. Todavía no se ve nada, a ver. Ahí está. No sé claro, si todo esto es la pulpa roja. Exactamente. Bien. Perfecto. Bien. ¿Cómo está constituida? ¿Qué células hay? Tiene textura blanca y es roja por la coloración natural de la cantidad de los eritrocitos. Y la blanca es blanca por el contenido de linfocitos. Bien, sí. ¿Cuál es la pulpa blanca ahí? Porque nosotros no la vemos blanca. Se vería como más... A ver. Acidófila. Es lo más... Claro. Lo que se ve Esta en es la violeta, pulpa más blanca. oscuro. Eco, Sí. esa es la pulpa blanca, exactamente. Y bueno, ese color se debe a... hablamos que se debe a la cercanía de los núcleos, de los linfocitos. Bien. Claro, los núcleos de los linfocitos que están muy juntos van a determinar que la coloración sea más azul, digamos. Bien, entonces tenemos la pulpa roja, ¿sí? Y la pulpa blanca. Bien. ¿Qué pasa en la pulpa blanca? O sea, ¿qué estructuras hay? ¿Qué vemos? ¿No rodea las arterias?
Bueno, eso es la organización histológica, por eso, ¿cómo está conformada? ¿Cómo se disponen? ¿En cordones? ¿Al azar? Yo tengo que se va a observar un centro germinativo. Bien, ¿y qué? Bien, Bien, centro, hay arterial. palabras claves, centro germinativo, Sí. sí, o sea, pulpa roja, pulpa blanca, centro germinativo, bien, Sí. ¿qué más? Una arteria central Bien, y la zona marginal, no sé si, que separa la pulpa blanca de la pulpa roja. No bien, sé si es importante eso. sí, pero más que nada yo me quiero detener en centro germinativo. Voy a apagar la cámara porque me empieza a dar error a mí la pantalla. ¿Qué es el centro germinativo? Porque ustedes lo mencionaron, y es súper importante. Entonces, ¿qué es? Cuando armaron, ¿no buscaron, no leyeron en el libro, no les dice qué es el centro germinativo? Sí, vi que lo nombraba, pero no busqué exactamente qué decía detalladamente el centro ¿Alguno de germinativo. los otros compañeros encontró? Profe, yo soy de otro grupo igual, pero tengo algo si quiere que lo diga. Sí, Yo, bien, o sea, no dale. sé si está bien, pero tengo como que el centro, o sea, como que hay nódulos que son concentraciones localizadas de linfocitos, que están bien Sí, definidos, pero que no están encapsulados, y que hay primarios que son más chicos, pero que los secundarios tienen estas características distintivas, entre las que se encuentra el centro germinativo, que sería la región central del nódulo, que se ve diferente a la región más externa, que va a estar más más basófila, ¿lo y ven? que la Esta es la parte región más interna, central, ¿sí? Ujú. y que la región más central, la coloración se vea que son linfocitos inmaduros, y los más externos son maduros, por eso la diferenciación de la coloración. Bien, entonces vamos a tener la zona central, ¿sí? Que la vamos a conocer como zona central o zona germinativa, ¿sí? Que es donde van a proliferar los linfocitos. Y luego esos linfocitos van a diferenciarse en células plasmáticas al producir los anticuerpos, ¿está? Entonces, si hay un centro germinativo, ¿qué quiere decir? Activo. Que hubo un antígeno, ¿sí? Que se encontró un antígeno y hay una respuesta inmunológica ante ese antígeno, ¿está? Sí. Entonces, cuando hay una respuesta inmunológica, se genera esta proliferación y los linfocitos se transforman en células plasmáticas, que son las que van a estar secretando los anticuerpos, ¿sí? Y rodeando esa periferia que ustedes mencionaron, que se ve diferente, lo vamos a conocer a esa zona como manto o corona, ¿sí? Los linfocitos son más chiquitos, y en general lo vamos a ver como menos, o sea, más difuso, no tan claro como ese centro que está activo, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿puedo ahí hacer yo una tenía una pregunta? duda, profe. Ah, perdón. Perdón. No, No, yo pregunta. iba a preguntar que tenía como que esta aplicación, o sea, lo que yo dije antes, lo tengo anotado como nódulos, pero cuando yo veo en el atlas me salen como folículos. ¿Puede ser, o sea, es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y hay otra cosa, a ver, no sé si ustedes lo tienen ahí, pero esto lo van a ver seguro después en el grupo 2 de circulación sanguínea. Me voy a detener ahí si no lo vemos después para no... Yo tenía una no. pregunta. Sí. ¿Estos serían los senos venosos? No sé, capaz me estoy reconfundiendo. Estos de acá, No veo nada. esos como blancos. No. No. Ah, bien. Ay, perdón. Bueno, entonces dijimos, vamos a ir redondeando cómo está organizado histológicamente. Piensen que esto así es como se va a evaluar un preparado. Entonces, ¿cómo está organizado histológicamente? Bueno, primero, como dijeron, rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso. Después, lo que pasa que acá no podemos recorrerlo. ¿Sí? Si estuviéramos en el otro atlas, con el otro atlas, lo podemos ver. Podemos buscar a ver, les voy a buscar para que lo vayamos viendo, para
que sea más fácil. Aguántenme un segundito. Bueno, teníamos, ustedes vayan contándome, así yo mientras voy buscando la página. Tenía o sea, la cápsula, eso que generaba trabéculas. Sí. Bueno, ¿y cómo más seguía entonces? Vamos a ir resumiendo. Trabéculas, y que después hablé de la pulpa roja, la pulpa blanca, por qué tenían esa coloración. Bien. Y después íbamos a hablar de la arteria central, pero no sé si tienen que hablar los de circulación sanguínea. Eso. Claro, eso lo van a explicar la circulación en el grupo siguiente. Ahora nos concentramos en... presten atención a veces, porque también ese es otro problema, es cuando uno les pregunta, en la pregunta, ¿qué es lo que se le está preguntando ahora? Esperen que quiero encontrar acá el atlas, que no sé dónde está. Acá. Profe, vos habías hablado de los cordones. Sí. Viste lo de que la pulpa roja está compuesta también por los sinusoides venosos, que yo había dicho recién, y los cordones esplénicos. Bien. Esperen que se me perdieron los atlas. ¿Dónde están? Acá. Bueno, no sé. A ver, ¿dónde me voy? De poquito para arriba. Listado de preparados, no. Pero. Acá, perdón, y lo encontré. Así vemos y vamos marcando esto de cuáles son las trabéculas. Bien, acá lo tengo. Vamos a compartir. Es el atlas que ustedes ya utilizan habitualmente, ¿sí? Que se ve bastante, además, bastante similar a los preparados que vamos a ver después en la cátedra, ¿sí? Bueno, para que vaya cargando. Entonces, acá tenemos la pulpa bien, se ve bien característico, ¿sí? Esta coloración así bien intensa. No sé qué pasa, no quiero achicar, ahí. Bueno, a ver si le pongo así, se agranda, porque cuando lo quiero agrandar se me va. ¿Ves? Como si hubiese quedado tildado. Bueno, ¿ven toda esa cápsula? Sí. Esa es la cápsula de tejido conectivo. A ver si lo sostengo con los dedos, no entiendo por qué motivo. ¿Ven que es diferente? Sí. Ay, a ver chicos si lo actualizo porque no entiendo por Profe, qué ¿querés que lo motivo. abra? Para ver si yo no puedo, les dejo que lo abran ustedes. Bueno. Porque cuando lo quiero, ahí está, se ve que ha quedado con algún error la página. Miren, ahí tenemos un vaso sanguíneo. ¿Lo ven? Miren. Acá tenemos otro. Después esta estructura acá la van a explicar a los chicos siguientes. Tenemos toda la cápsula, ¿sí? Y generando acá no se ven tantas trabéculas, puede ser Profe, se el trabó corte. Profe, no Se trabó está tu anotando pantalla. nada. ¿Ustedes no ven nada? No, o sea, se ve Quedó más trabada. A ver, vamos de vuelta. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien, vamos a ver. En lo que les decía que ahí había una estructura que el grupo que viene, pues la vamos a buscar para que la expliquen bien. Entonces tenemos la pulpa roja, la pulpa blanca, el centro germinativo. ¿Sí? Fíjense acá cómo es diferente este. ¿Ven? A ver, esperen miren esto, ¿ven? Que es diferente esta estructura. Esto Sí. es completamente diferente a esto. A esto. ¿Sí? Entonces acá tenemos un centro germinativo que está activo, los linfocitos están diferenciándose y empezando a secretar los anticuerpos. ¿Lo pueden ver que son diferentes? Uno activo a uno que no está activo. Sí, Si profe. prestan Sí, atención, profe. acá hay otro que está inactivo. Bueno, son diferentes.
¿Eso Bien. significa que son inactivos o también puede significar que tipo en el corte los haya agarrado como más Y en una podría zona? ser que los haya agarrado como en esta zona, pero es medio raro. Mm. ¿Sí? Bien. Bueno, eso entonces es la organización histológica. En cuanto a la circulación, el grupo siguiente, ¿qué encontró? Profe, nosotros cuando buscamos información encontramos que el vaso tiene un tipo de circulación sanguínea de tipo abierta que está dada por las ramas de la arteria esplénica y bueno, también por Bien, la vena esplénica. bien. Pusimos que las ramas de la arteria esplénica se van a introducir en la pulpa blanca a través de los cordones y que desembocan en la arteria central, que es esta la que va a dar ramas a la pulpa roja. Y ahí se va a ramificar en arteriolas peniciladas, que se convierten en los capilares arteriolares que se rodean por macrófagos. Y así estos se llaman capilares envainados. Cuando ingresa la sangre a la pulpa roja, se filtra a través de los cordones y queda expuesta a estos macrófagos, Exacto. donde allí se destruyen aquellos eritrocitos que sean anómalos o estén dañados, y finalmente la sangre que queda con los eritrocitos buenos, digamos, es recogida en los sinusoides y drena a las venas tributarias de las venas trabeculares y abandonan el vaso a través de la vena esplénica. Bien, bien. ¿Se entiende? Miren, acá tenemos las arterias centrales. Bueno, yo he marcado otra, pero ¿ven? Ahí cómo se ve. Esa es la arteriola central. Ahí, que estaban mencionando recién. Vamos a poner otra. Acá hay otra. ¿Sí? Entonces, lo del costado conocemos como la vaina linfática periarterial, ¿sí? Que son la sigla esa dichosa PALS. ¿Sí? Vaina linfática periarterial. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a ver los sinusoides esplénicos. Entonces la sangre, fíjense, ¿ven? Si yo le doy un poquito más de aumento, a ver si me deja. No, ya estoy en el máximo. Para ir viendo los eritrocitos, ¿sí? ¿Qué eran los sinusoides? Cuando hago un sinusoide, ¿a qué se refiere? Son como pequeños espacios que hay, digamos, en Exacto, el vaso por donde exacto. circula la sangre. ¿Dónde más vimos sinusoides? En placenta, bien, ¿y en dónde más? Hay en hígado, pero no vimos todavía eso, creo. Todavía no lo vimos. ¿Y dónde más? De que sí vimos. Que tenemos los cordones de Billroth. ¿En qué barrera formaban? Había como sinusoides que permitían el intercambio. Más que en qué barrera. Eso formaba una barrera. ¿En riñón en qué parte? ¿Usted dice, profe, en la barrera de filtración? No. Sí, No ¿y creo. cómo era ahí? ¿Cómo eran el endotelio? Era fenestrado, así como discontinuo, con espacios, ¿sí? También difundía en esa zona como libremente. Bueno. ¿Qué más entonces sobre la circulación? ¿Algo más que quieran mencionar? El tejido, miren las trabéculas ahí, ¿sí? De tejido conectivo, ¿ven? Cómo se van metiendo. Esto, a ver, esto que ven acá, es tejido conectivo de la cápsula, que formó las trabéculas. ¿Lo ven ahí? Entonces así, empiezas a generar trabéculas. Acá hay otra, acá hay otra. Bueno, ¿algo más que quieran
resaltar de la circulación? No, profe, eso nomás pusimos. Pusimos también que, bueno, que ese tipo de circulación es lo que le daba la función tanto inmunitaria como hematopoyética. Pero Bien. nada más. Y ahora el grupo siguiente nos va a contar cuál es la función, o cuáles son las funciones del vaso. Miren, se ve que no se está tildada. Profe, perdón que vuelva para atrás. Entonces los sinusoides venosos serían más los que tienen como más luz en el preparado, ¿no? Como los Exacto. espacios. Ok. Sí, exacto. Es donde va a difundir, justamente, va a ir difundiendo parte de la sangre. Bien. Gracias. ¿Sí? Y estas mismas estructuras, o parecidas, porque no son iguales obviamente, las vamos a encontrar sobre todo en hígado. Bueno, ¿cuál es la función del hígado, del vaso? Bueno, principalmente va a filtrar la sangre y a responder inmunitariamente a los antígenos que se encuentran en la sangre. Por eso es que también mencionaron las chicas recién que tienen funciones inmunitarias y hematopoyéticas. En relación a las inmunitarias, además de filtrar la sangre y responder a los antígenos, se relaciona con la activación y proliferación de los linfocitos T y B y la producción, bueno, de los anticuerpos ante estos antígenos. Y también la eliminación de antígenos macromoleculares. Con relación a la con relación a la Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hemocateresis no es la que se elimina las células. Hemocateresis, ¿sí? Esa es una de las funciones principales también del vaso, donde va a eliminar, digamos, todas los eritrocitos que están viejos, que estén dañados, que tengan la membrana dañada, que ya no sirvan. O sea, va a ser como un filtro, ¿sí? Entonces, va primero a eliminar todo lo que esté viejo, ¿sí? Con ayuda de por eso es tan rico en macrófagos. Y aquellos antígenos también, eso lo van a hacer todos los macrófagos que están presentes en el vaso. Eso es una función, ¿sí? Bueno, después, eso es en la vida adulta. ¿En la vida fetal encontraron qué función tiene? Que forman los eritrocitos. Exacto. Durante Entonces, la vida fetal. tiene la función de hematopoiesis. Después esa función va a ir disminuyendo, y ¿quién adquiere la función de hematopoiesis en la vida adulta? O posnacimiento, posnatal. La médula ósea. La médula ósea, exactamente. Perfecto. Bien, bueno, eso en cuanto a hemocateresis, ya sabemos lo que es, la hematopoiesis a nivel fetal. ¿Y qué otra función a nivel inmunológica? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Elimina los antígenos sanguíneos? Bien, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la inmunidad? ¿Qué tipos de inmunidad hay? Tenemos 2 tipos de inmunidad, ¿sí? ¿Saben cuáles son? ¿Cómo? Activa y pasiva. No exactamente, o no La sé. humoral, Específica, inespecífica. Innata y adaptativa. Perdón, sí. Específica Y también. ¿Y humoral y celular? Sí, también. Humoral y celular, exactamente, ¿sí? ¿Cuál es la inmunidad humoral y cuál es la inmunidad celular? La inmunidad La humoral no es la de las células B y T. Esa es la de los anticuerpos, ¿sí? La Los inmunidad anticuerpos. humoral justamente es la de los anticuerpos. Y la celular tiene que ver con justamente... Natural kill. Exacto, exactamente, ¿sí? Entonces, no siempre, por ejemplo, aunque no tengamos dosaje de anticuerpos para un determinado antígeno, no quiere decir que no tengamos inmunidad, porque muchas veces no tenemos inmunidad humoral, pero sí tenemos inmunidad celular, que es la inmunidad persistente, la que va a durar en el tiempo, la que involucra las células de memoria, las que son capaces de reaccionar ante ese antígeno conocido y generar la expansión clonal de linfocitos para ese antígeno, ¿sí? Entonces, no siempre que cuando uno no tiene anticuerpos, no quiere decir que en realidad no tenga inmunidad para ese tipo de, digamos, de antígeno con el que está expuesto. Bueno, ¿y cómo
Entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué vienen? ¿Vienen los antígenos por dónde? Vienen los antígenos por la sangre, obviamente, ¿sí? Entran al vaso por la sangre, circulan y van ¿hacia dónde? A la pulpa blanca. Blanca. Exacto, al centro germinal de la pulpa blanca, si hay antígenos, si no, el centro germinal está como tranquilo. Y si hay un antígeno, ahí es donde se produce, ¿sí? Se empieza a producir toda la activación y la generación de anticuerpos. ¿Cuál es el primer anticuerpo que va a producirse, que es el más inespecífico? ¿El IgG? No. El El primero que IgM. siempre se produce es ¿El el IgM? IgM. ¿Sí? Ese siempre es el primero, pero es el más inespecífico. Pero bueno, es la primera respuesta, y después empieza toda la producción de las inmunoglobulinas, con la especificidad y demás, que empieza el G, etc. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué más? ¿Qué otra función dentro de la inmunológica? Profe, Sí. ahí en el sanguíneo podés nombrar el corpúsculo de Malpighi o no, que tiene una arteriola, La el arteriola es la apéndice. que habíamos visto. Pero ese forma parte del corpúsculo o no. Las arteriolas en el centro germinativo. Ah, No sé ahora dónde está. Ahí hay una chiquitita. Mirá, y bueno, ahí bien, bien, yo le bien. digo mirá y ustedes no la ven ahí. Ahí hay una Sí, arteriola sí, sí. chiquitita. La arteriola central. Bueno, ¿qué más entonces encontraron? Profe, yo tengo una duda. Sí. Quería saber por ahí cuando leo, le di más importancia por ahí a la parte de esto, quería saber qué tanto del sistema inmune, o sea, lo básico obviamente también lo sabemos por ahí de otras materias, pero veo que el ROS cuando lo leo o sea, es como muy profundo y no sé hasta qué punto estudiar o Todo darle lo que bola a es, eso. a ver, funcione, tienen que saberlo, ¿sí? Como cuando les preguntemos producción de inmunoglobulinas. Pero para eso, para ayudarse con eso, están las guías, úsenlas. Las guías de estudio Bien, de los gracias. trabajos prácticos. ¿Están subidas ya o no las subieron? Sí, están Creo que subidas. sí. Sí, están Bien. subidos. Bueno, ayúdense con eso para saber qué profundidad, ¿sí? Pero cómo se generan las IgG, cuáles son, no sé, los genes el sistema mayor de histocompatibilidad, todo eso lo vamos a ver, todo eso es súper importante. Por más que ustedes lo vean alguna vez por ahí más adelante, lo van a ver seguramente bueno, a ver, estoy pensando en qué materia lo pueden llegar a ver ustedes. ¿En fisio? Fisio un Capaz. poco, en pato también pueden ver algo, ¿sí? Bueno, en fármaco van a ir viendo, pero es importante, ¿sí? Es importante. Bueno, entonces, además, ¿qué otra función tiene? ¿Por qué es tan grave cuando uno dice, uy, se le reventó el vaso? Porque tiene que ver con la activación y digamos, y proliferación de los linfocitos. ¿O Pero no? no es tanto por eso. ¿Por qué? Ah, ok. Se desencadenan muchos procesos inflamatorios. ¿Puede ser Pero, porque ¿qué es lo- almacena la sangre? Almacena sangre, claro que sí. Sí, es como una esponja. Entonces se puede producir, si se lesiona, se puede producir una hemorragia. ¿Sí? Es muy grave si eso no se detecta a tiempo. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es también mantener un poco el equilibrio de la volemia de la sangre en caso de que se necesite. ¿Mm? Es como una reserva. Por eso es tan importante. A ver, ¿se puede vivir sin el vaso? Sí, se puede vivir sin el vaso, porque digamos, hay nódulos linfáticos, hay ganglios linfáticos, pero digamos, es muy peligroso si hay algún traumatismo o algún accidente, y este se lesiona, se rompe, y toda esa sangre que está almacenando se libera, se genera una hemorragia interna, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda un poco con lo que es vaso? Profe, entonces los centros germinativos como que ya están, digamos, y se activan cuando se produce la presentación del antígeno, o se Claro. forman.
porque se Se producen. forman, exacto. A ver, el centro germinativo estaría acá, pero ahí eso es un, digamos, es una, Células nuevas. claro, está inactivo. Si vos te fijas acá, donde a ver alguno que se vea más clarito, este, por ejemplo, que está divino, ahí ya claramente hay una proliferación clonal, ¿sí? De los linfocitos generando una Claro. respuesta inmunitaria, ¿sí? Además, ustedes piensen cuando en la presentación de un antígeno, ¿sí? ¿Un antígeno qué es? ¿Qué es o sea, ¿qué es un antígeno? Porque hablamos de anticuerpos, no hablamos de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una proteína, mayormente, que es, digamos, de algún cuerpo extraño, que se reconoce como ajeno. Sí, puede ser proteínas, puede ser cualquier cosa Es que no una sea sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunológica, tal cual. de activar una Sí, exacto. Pero, por ejemplo, nosotros entra un virus, ¿sí? Entra un virus o una bacteria. Eso es un antígeno, claramente. Pero a su vez, cuando el sistema inmune la reconoce y los macrófagos digamos, la fagocitan, ¿sí? La descomponen en todas partes, o sea, en su membrana, es como que la partiran en pedacitos y la exponen para que las células presentadoras de antígeno las puedan conocer, exponen todo el virus, o sea, toda la bacteria o todo el germen, ¿se entiende? No es que se entera, es todo por todo, todas las proteínas de membrana, de manera tal que uno no tiene un solo linfocito que reconoce una sola digamos, una sola parte de un virus, una bacteria, un parásito, sino que entero, porque es como que lo desmembraran, por decirlo de alguna manera, lo parten en pedacitos y eso se expone para todo eso reconocerlos como antígenos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe. Entonces, en general, por eso siempre tener la enfermedad genera una respuesta inmune mucho mejor que a veces la vacuna. Lo que pasa es que a veces el costo para desaparecer una enfermedad es muy alto, ¿sí? De ahí, digamos, la importancia de la vacunación. Entonces, lo que pasa es que no es lo mismo estar expuesto a la enfermedad donde el cuerpo reacciona ante todo el patógeno, que depende, bueno, también depende del tipo de vacuna, etcétera, etcétera, pero que a veces es dirigido a un antígeno en particular. ¿Sí? Si aquella vacuna es una vacuna, no sé, a virus muerto, donde está todo el virus, por ejemplo, entonces se incorpora todo, bueno, y esa respuesta ya es más similar a una respuesta por una infección natural. Pero tiene que ver con eso, con que el patógeno se desmembra entero, se parte en pedacitos y se expone a las células presentadoras de antígenos para que reconozcan todo ese germen y puedan tener varios antígenos y varios anticuerpos para un mismo patógeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Una duda igual. Digamos, al final igual solo proliferan, digamos, los linfocitos que tienen los antígenos específicos de membrana, ¿no? Porque, Claro, los que reconocen, exactamente, claro. ¿Sí? Los que va a reconocer, esos son los que van a proliferar. La producción de anticuerpos es muchísima. Lo que pasa que después algunos, porque no son específicos y demás, se van eliminando. Cuando falla ese proceso de eliminación digamos, de los linfocitos, ¿sí? Esa selección, primero hay una selección positiva, después la selección negativa y demás, es cuando, si hay alguna falla en ese tema, puede darse algún tipo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, cuando no se descartan aquellos linfocitos que reconocen como antígenos digamos, a las proteínas propias. ¿Sí? Claro. Bueno, hemos terminado el vaso. Vamos a ir con timo, ¿sí? Vamos a ir con timo. Bien. Bueno, ¿cómo es la organización histológica del timo? Lo tenía el grupo 4. Bueno, profe, de repente se me desconecta, o sea, tengo mala conexión, pero
ahí por último me van diciendo, y si no, alguien de mis compañeros me puede apoyar en la Sí, yo te descripción. ayudo. Dale. Bueno, primero que todo, el timo es un órgano linfoepitelar bivulvado, que a su vez tiene tejido conectivo que se extiende extravéculas, que se Bien. subdivide en lobulillos, Lo ven a las que trabéculas, si son puede, mucho más marcadas, sí, que por ejemplo que en el vaso. sí. Bueno, lo que podemos describir también que es importante acá es que el timo posee una diferencia visual, que se ve una diferencia de tinción, una más clara y otra más oscura, la cual me va a diferenciar la médula eosinófila, y que en este caso es la más clara, que se puede notar acá, de la corteza, que sería más basófila y que se encuentra prácticamente casi alrededor de la médula. Bien. Bueno, dentro de esta descripción que vimos, vamos a partir por la corteza, bueno, tanto en la corteza como en la médula podemos reconocer células epitelio reticulares. Estas células epitelios reticulares se dividen en 6 tipos, las cuales la 1, la 2 y la 3 la vamos a encontrar dentro de la corteza y va a tener diferentes funciones, pero no nos vamos a enfocar en la función, No, eso lo vamos a ver más después. bien Ahora, a la en la parte estructura de histológica. esta célula. Ya, las de tipo 1 tienen uniones ocluyentes que separan la parénquima del tejido epitelial. Por lo tanto, si tenemos uniones ocluyentes, vamos a tener un cerco, por así decirlo, muy firme, Exacto. el cual va a permitir el paso solo de algunas sustancias. Las de tipo 2 poseen evaginaciones y filamentos intermedios, se pueden encontrar de forma estrellada, que es lo que afirmaba el Ross, y su núcleo sólidamente con la tinción de hematoxilina y eosina, y por su abundante eucromatina, o su cromatina muy compactada en este caso. Bien. Y las terceras se ubican en el límite de la corteza y la médula, que serían el límite entre esta diferencia de plano más oscuro, más basófilo que el eosinófilo, y obviamente del lado de la corteza, porque del lado de la médula también vamos a encontrar un tipo de células que también hace un límite, y también tienen uniones oclusivas y generan una barrera funcional entre la corteza y la médula. Cabe destacar que estas células de tipo 2 y 3 poseen complejos de histocompatibilidad 1 y 2. Las dos hablaba de que ayudaba a la educación de los linfocitos, y la epitelio reticulares también poseían este complejo, pero no era tan relacionado con la educación, sino más bien con la protección. Bien, igual eso después lo vamos a ver bien ahora cuando veamos la función de lo que es el timo, ¿sí? Sí, sí. Bien. Y, bueno, ¿y la médula? Dentro de la médula... Pero, profe, me faltó se uno. nos olvidó, sí, Sí. que la corteza tenemos los linfocitos T que se están desarrollando y tienen los núcleos muy basófilos. Claro. Y por eso se ve tan basófilo, valga la redundancia, y también tenemos macrófagos, Claro. que van a fagocitar estos linfocitos T, que van a estar marcados para su eliminación. Bien, muy bien. Y otro dato color, que los macrófagos se tiñen mejor con la tinción de paz, más que con la hematoxilina y eosina. Así que si no se encuentra... Sí, probablemente no se diferencian en un preparado de hematoxilina y eosina. Sí. Bien. Bien, y en la médula poseemos las células epitelio reticulares que siguen, que serían la 4, la 5 y la 6, que a su Claro, vez... se conocen en general como las células reticuloepiteliales medulares, y las otras son las de las corticales. Ya. Claro. Que a su vez la 4, como había mencionado, al igual que la 3 me parece mucho, generan también una barrera a la altura de la córtico medular, obviamente del lado medular, y las cuales se generan esta unión, y la 5 se distribuye por toda la célula a diferencia de los linfocitos,
que se tiñen con alta intensidad, se puede diferenciar. Si bien en el preparado el límite en sí no es muy claro, sí podríamos afirmar que en un preparado vamos a encontrar las células medulares de un lado y las corticales de otro lado. Bien. ¿Qué es esta estructura que está dentro en las zonas centrales de la médula? Eso es lo que son los corpúsculos de Hassall, que van a estar formados por la compactación de las células de epitelio reticulares tipo 6, y van a estar dispuestas de manera concéntrica, van a tener los núcleos un poco aplanados y van a ser muy eosinófilas. Bien, perfecto. Y eso mayormente porque si ahondamos más en la función, le toca a los otros chicos. Bien, sí, estamos hablando de la organización histológica. Muy bien. Sí, y la otra diferencia que la hace con la corteza es porque aquí los linfocitos T ya están más maduros, tienen más citoplasma y su núcleo ya no es tan basófilo. Por eso es un poco más rosada la médula. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces, para cerrar un poco la organización histológica, vamos a tener una corteza, ¿sí? El timo es un órgano lobulado, que se genera por esas trabéculas del tejido conectivo de la corteza, ¿sí? Vamos a tener por fuera, la cápsula, después vamos a tener una corteza dentro de esos lóbulos, y dentro de la corteza una médula, que vamos a ver que después la corteza tiene una función, la médula tiene otra función, y como características estructurales histológicas, miren, acá se ven un poquito más, acá hay otro, como estructuras histológicas características, ¿sí? Y diagnósticas del timo, que por ahí si algún día tienen duda entre timo y ganglio, vamos a ver los corpúsculos de Hassall que no están presentes en otro lado, ¿sí? Es característico de timo, ¿sí? Es característico del timo. Bueno. Profe, otra diferencia estructural que se nos fue, que era que en los neonatales o timos que son antes de la pubertad, sí, vamos a tener no vamos a tener tejido adiposo como lo vamos a ver en timos que son de adultos. De adultos, es verdad. Sí. Bien. Bueno, respecto a la circulación tímica, o a lo que está asociado a la circulación tímica, ¿qué encontraron? En que los vasos sanguíneos van a través de las trabéculas y se van extendiendo a través de estos, por así decirlo, brazos que generan los lobulillos. Jorge, me toca el otro grupo. Claro, perdón. Sí, eso nos tocaba a nosotros. Perdón. Bien. Bueno, en cuanto a la circulación, como empezó a decir el compañero, los vasos sanguíneos entran en la médula desde las trabéculas, que bueno, son estos tejidos, estos que estábamos viendo del tejido conectivo, estos tabiques de tejido conectivo, que bueno, tienen vasos sanguíneos, pero también tienen vasos linfáticos y nerviosos. Tienen una vaina que los recubre, que va a tener distinto espesor dependiendo de dónde se encuentre. Bien. Y después también encontramos la barrera hematotímica, que bueno, es muy importante porque protege a los linfocitos en desarrollo de la exposición a los antígenos. Bien, muy bien. ¿Y por qué será eso importante? Pero el antígeno no destruye nada. Evita que los linfocitos T como que se unan a los macrófagos de la sangre. Exacto, los linfocitos T están madurando su TCR, ¿sí? Su receptor. Porque los linfocitos T son T, ¿por qué? ¿Por qué tenemos linfocitos B y linfocitos T? ¿Dónde está uno y dónde está el otro? ¿Dónde Porque empieza están uno? en el timo.
Los T. Exacto. T de timo y tienen un receptor, un TCR, ¿sí? Bien. ¿Y cómo está conformada esa barrera hematotímica? Los componentes que tiene desde la luz vascular hacia afuera, tenemos el endotelio, que bueno, es impermeable a las macromoléculas, los macrófagos, y las células epitelio reticulares de tipo 1. Claro, entonces vamos a tener que la membrana hematotímica está compuesta por el endotelio, la membrana basal del endotelio, del vaso, el tejido conectivo perivascular, la membrana basal de las células reticulares y el revestimiento continuo de las células reticulares. ¿Sí? Serían de tipo 1, ¿no? Sí. Entonces, lo que van a hacer eso es evitar, justamente, que los linfocitos entren en contacto con los antígenos, porque los que van a sobrevivir justamente son los que no reconozcan a ningún antígeno. Ahora no necesitan reconocer en esta etapa a los antígenos, ¿sí? Porque están siendo eliminados los que reconozcan los componentes propios del organismo. En esta etapa. Entonces hay que preservarlos. Después ya va a venir la exposición. Pero en este momento se preservan de eso. Por eso están evitando que entren en contacto con los antígenos. ¿Sí? Si entran en contacto con un antígeno, los eliminan. Vos ahora necesitas producir linfocitos T que no reconozcan a ningún antígeno. ¿Sí? Entonces, todos aquellos que reconozcan antígenos son eliminados, porque están exponiéndose a los antígenos propios. Bien. ¿Qué más? ¿Encontraron algo más o algo que quieran destacar? Bien. Bien. Bueno, ¿y cuál es la función que tiene este órgano? ¿Por qué es tan importante? Porque es el sitio de educación de los linfocitos T. A ver, el grupo que tenía lo que era función del timo, ¿qué encontró? Profe, una consulta. ¿Se puede compartir lo que más o menos resumimos de lo que nos tocó a nosotros? Sí, en por el chat? supuesto. Sí. Ya. Profe, ¿no sería combatir infecciones? Bueno, sí, en realidad O sea, esa es la más función. general. Claro, bueno, eso es el sistema inmune, que ¿para qué sirve? Para combatir justamente, eso es como muy general, como decir, ¿para qué sirve la sangre? Para llevar oxígeno, o sea, es como muy, muy general. ¿Pueden compartir ahí? ¿O tengo que dejar? A ver, dejo de compartir yo para que puedan ustedes. Ah, bueno, no, compartan, no sé qué, a ver, pensé que querían. Bueno, a ver, léanlo, no voy a ponerlo a leer yo, para eso ustedes les toca a No, si ustedes. eso no, eso es del grupo 2, profe. Nosotros no nos tocó función. Eso es del. Grupo 4, grupo 4. O sea, grupo 4, grupo 4. Por Nos tocó eso, la a parte ver, los que intelectual. tienen función del timo, cuéntenos qué encontraron. No sé si quieren, eso que escribieron lo tienen escrito en un Word o algo, compártanlo y lo van explicando. Profe, No, profe, funciones 6. que- Al grupo que so- le tocó organización histológica mandó eso. eso. Ah, perfecto. Bueno, y los que vieron función del timo, ¿qué encontraron? ¿No vieron nada? ¿No hicieron nada? ¿No hay nadie del grupo 6 que esté conectado? Bien. Bueno, Profe, fantástico. Sí. la función del timo no es la maduración de los linfocitos T.
Bueno, Nosotros lo que pudimos ver dentro de la que se divide cortical y medularmente, que algunas células epitelio reticulares generan una barrera para que los macrófagos no vayan a atacar a estos linfocitos T que están en maduración, y además de eso, me parece mucho que es las epitelio reticulares 2, que son las que educan en el fondo eh, generan esta barrera, educan, y además de esta barrera cumple la función de que los macrófagos no lo reconozcan como antígenos o no los fagociten cuando, posterior a la educación, el 98% de los linfocitos T son eliminados por estos macrófagos. Y perfecto. dentro de esta educación, en el fondo, generan estos como compartimientos para educar a estos linfocitos T. Bien, muy bien, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es, digamos, o sea, como muy general, eliminar todos los linfocitos que estén reconociendo antígenos que puedan llegar a ser propios, ¿sí? Puede fallar esto y de ahí son las benditas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo lo que van a ir haciendo es madurar estos linfocitos T, y una vez que termina esa maduración, ese crecimiento, van a dejar el timo a través de los vasos que van a estar inervándolo al mismo, ¿sí? Y la maduración de esos linfocitos T, que son las que tienen que ver con la inmunidad celular, habíamos hablado de la inmunidad humoral asociada a los linfocitos B, porque tiene que ver con los anticuerpos, ¿sí? Con la secreción de anticuerpos. Los linfocitos T están asociados a la inmunidad celular, y vamos a diferenciarlos en 3 tipos, ¿sí? A los linfocitos T. Vamos a diferenciar los T citotóxicos, los auxiliares, ¿sí? O los helpers, muchas veces los conocemos así, o los reguladores, ¿sí? O supresores, porque van a tener que ver con la supresión, los supresores de la respuesta de los linfocitos B a otros antígenos o a otras células T. Después vamos a tener los helpers, ¿sí? Que son los que van a colaborar con la producción de los anticuerpos de los linfocitos B. Y los citotóxicos, los T citotóxicos, son los que van a actuar eliminando al patógeno o al antígeno, uniéndose, ¿sí? Y actuando como señal para eliminarlo. Para esto el timo utiliza hormonas, ¿sí? O sustancias señal, que vamos a conocerlas como la timulina, la timopoetina, ¿sí? Todas hormonas que van a estar ayudando a diferenciar estas, digamos, en estos 3 tipos de linfocitos T, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que nos acordemos de esto? ¿Algo más que quieran decir? Que las Bueno, los 6 3 tipos. no se tiene mucho conocimiento, pero que tiene participación secretando interleuquinas 4 y 7, que se dice que podría tener algo de implicancia en la educación de los linfocitos. Exacto, sí, además las interleuquinas, bueno, en general siempre colaboran en depende cuáles interleuquinas, pero las interleuquinas son grandes moléculas señal en todo lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Algunas desencadenan la famosa tormenta de citoquinas que nos cansamos de escuchar como respuesta inmunológica frente al COVID, ¿sí? Eso produce una gran inflamación si no es controlado. Si es controlado, es una inflamación que en general suele ser más local. Bueno, y después teníamos el último preparado que habíamos visto, que era ganglio, ¿sí? Ganglio linfático. Bueno, ¿qué encontraron de ganglio? Esperen que lo voy a buscar, así lo vemos. El grupo que tenía, la organización histológica del ganglio. Nosotros vimos que los ganglios linfáticos, bueno, que son órganos
linfáticos encapsulados, que son pequeños y que tienen forma como arreglonada. Después vemos que tiene algunos elementos que son como de sostén del ganglio, que va a ser una cápsula que rodea todo el ganglio, que es tejido conectivo denso. Bien, la ven acá, se ve bien clarita. Miren cómo va haciendo las trabéculas que decía la compañera. Profe, no se ve no la estás imagen. compartiendo pantalla, profe. Ah, perdón. Ahí les comparto. Ahí está. Ahora, avísenme cuando lo vean. Ahora sí. Ahí se ve, profe. Acá les decía, acá está la cápsula y todas las trabéculas, ¿sí? Que van de tejido conectivo, como le decía su compañera. ¿Ese qué tejido es que está ahí metido? ¿Adiposo? Adiposo, ¿sí? Bien, perdón, o sea, seguía si no te interrumpo. Dale, bueno, que tenemos la cápsula de tejido conectivo denso, como dijo usted recién, que de la cápsula se expanden tipo como cordones o trabéculas de tejido conectivo que van desde la cápsula hacia el parénquima del ganglio, y que también hay tejido reticular, que está compuesto por células y fibras reticulares, que forman como una malla de sostén a lo largo de todo el órgano, y bueno, ahí nombra que está compuesto por células reticulares, células dendríticas, que van a ser células presentadoras de antígeno. Exacto, eso les iba a decir, macrófagos. las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Y por macrófagos, y bueno, después vimos que el parénquima en general del ganglio se divide en una corteza y en una médula. La corteza sería lo más externo, la médula lo más interno, y que en la corteza nosotros veíamos que está dividida como en una corteza que es más externa, que es la que va a tener los nódulos o folículos linfáticos, que hablamos antes esto de los centros germinantes, serían los que se ven ahí, Bien. los ganglios nódulos. Y después una corteza un poco más profunda, que es la zona paracortical, y después viene la médula. Y después vimos que también está compuesta por cordones de tejido linfáticos que están separados por los senos linfáticos, llamados senos medulares, y que estos van a converger en el hilio y después desembocan en los vasos linfáticos deferentes. A ver si acá se permiso, voy a checar, a ver si... Y no se alcanza a ver, no sé si sería por acá, pero exactamente acá no lo veo bien. ¿Sí? Bien. Después vemos que el ganglio linfático tiene 3 tipos de conductos llamados senos. Y va a haber los senos subcapsulares o corticales que van a estar entre la cápsula y el resto de la corteza. Sí. Y después los senos trabeculares, que se originan de los anteriores, los que dije recién, que atraviesan toda la corteza y desembocan en los senos medulares que están en la médula. Bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué función tienen los ganglios? No me digan que es para tener respuesta inmune. No digan esas cosas en el parcial, por favor, chicos. Específico, cuando uno les pregunte función del ganglio, no van a decir para defender al cuerpo de las infecciones. Funcionan como filtros de linfa. Bien, ¿qué es la linfa? Es el líquido intersticial que queda en la circulación sistémica y que en el fondo pasa a la circulación linfática. Perfecto, ¿sí? Bien, ¿y por qué está constituida? Generalmente posee lípidos, que es lo más la caracteriza. Bien. Y si filtra la linfa, y ahí viene, ¿qué más? También hay células del sistema linfático. Exacto, sí, también, exactamente. Si fuera solo líquido, estaríamos hablando, no sé, por ejemplo, del suero, podríamos decir, pero acá no estamos hablando solamente de líquido, sino que también hay tipos celulares. Bueno, ¿qué tipos celulares, qué linfocitos o qué tipos celulares van a haber en la zona medular? Porque vamos a tener una corteza que va a ser rica ¿en qué? La corteza de estos centros.
En los linfocitos B. En ¿sí? nódulos, claro. Claro. Linfocitos B y T. Y después, en la zona medular, vamos a ver a los T, los B, los macrófagos, las células plasmáticas. En la zona, en la corteza externa, va a ser rica solamente en linfocitos B. Pero ya en la zona medular vamos a tener los B, los T, las células plasmáticas, los macrófagos, ¿sí? Ahí van a estar todas. Pero en la zona más externa solamente vamos a tener los linfocitos B. ¿Mm? Bueno, ¿y para qué servirá? ¿Qué es lo que ocurre en los ganglios? Ahí se Dijimos produce que actúan como filtros, ¿sí? Son como órganos secundarios, alejados de los órganos primarios, que lo que hacen es estar monitoreando en las distintas zonas, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles son? Cuando dicen, tiene los ganglios inflamados, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles son los que siempre están todo el tiempo palpando? En el Las cuello, amígdalas, los del cuello. claro, sí, en realidad las amígdalas, como ganglio, digo yo, sí, están ahí cerquita de las amígdalas. Pero es en la zona del cuello, que están, ¿por qué? Están muy cerca de qué? De todas las entradas de los antígenos de qué? Del de la sistema, columna. digamos, respiratorio y digestivo, ¿sí? Después vamos a ver dónde, en la ingle, en el mediastino, en el abdomen, en las axilas. Generalmente los que más palpamos por la ubicación cuando están inflamados, que hay una respuesta inmune, son generalmente los del cuello, los de la ingle y los de las axilas, ¿sí? A veces si hay algún tipo, por ejemplo, de proceso, tiene que haber algún tipo de proceso oncológico y demás, se extirpan estos cordones, porque están unidos en cordones, ¿sí? Están conectados los ganglios, ¿sí? En esas líneas. Entonces, cuando hay algún tipo de, por ejemplo, de proceso oncológico, en lo que tiene que ver con la mama, se extirpan los ganglios para evitar, por las dudas de que haya habido algún escape de células, ¿sí? Metastásicas digamos, a través de la linfa, de la circulación, se extirpan esos ganglios más cercanos, a veces pueden ser uno, a veces pueden ser dos, a donde donde está, en este caso, el cáncer primario, ¿sí? El tumor primario. Después puede, por ejemplo, si es de testículo, van a ser los de la ingle, si puede haber alguno de colon, tiene que ser alguno de lo que es mediastino o abdomen, ¿sí? Depende de dónde esté la ubicación del tumor primario, ¿sí? Eso se extirpa, para evitar que alguna célula haya escapado y esté circulando, y una vez que pasa por el ganglio ya, ¿sí? Toma la vía y se va. La célula se va y esas células, bueno, todavía no lo vimos, pero son células que tienen capacidad de proliferar y dividirse básicamente en cualquier ambiente, ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieran destacar de los ganglios? Yo tengo eso nomás, profe. Bien, a ver, quiero ver si acá tenemos algo de... Ay, no. Profe, Sí. ¿el Vamos a ver parénquima el sería la colon. parte funcional del tejido? Y el ¿Cómo? estroma como... ¿El parénquima sería la parte funcional del tejido y el Claro. estroma? Ah, bien. A ver, si encontramos, a ver, quiero ver acá. Sí. Aguárdame un segundito. Acá. A ver. No veo ninguna. Vamos a ampliar un poquito. Una placa de Peyer. No, ahí es parte del tejido. Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Porque por ahí si no voy hablando sola. Sí. Sí, se ve. Bueno, acá no veo ninguna. Profe, también podríamos decir que se relaciona con dos tipos de vasos, el linfático aferente que transporta la linfa hacia el ganglio y el linfático eferente que extrae la linfa del ganglio. Claro. Acá, miren.
Miren ahí, ¿ven? Todo esto. Esto es sistema linfático difuso asociado a mucosas. ¿A qué mucosa? A esta mucosa. ¿Sí? ¿Lo ven? Todo esto. Sí. ¿Pueden reconocer que es tejido linfático? Bueno, en los preparados, cuando veamos digestivo, lo van a ver así tal cual. Es muy, muy, muy clarito y muy fácil de distinguirlo. A ver si más acá hay más. Acá hay más, miren. Ahí, también acá. Y bueno, hasta ahí, creo que acá ya no hay más. No. Bueno, pero igualmente ese ejemplo estaba bien. Y después podemos Profe, ver, sí, los vasos linfáticos no se ven, ¿no? no, es difícil. Déjame ver. A veces en amígdala, quiero ver, no sé si acá, porque nosotros lo tenemos junto con glándulas anexas, pero no sé si estará acá o estará como, o estaba en linfático. Acá. Nosotros estos lo solemos ver asociado a veces ay Dios, a glándulas salivales. ¿Sí? Pero bueno, acá también tenemos. Asociado a mucosas. ¿Sí? No está encapsulado, sino que está asociado, más, digamos, más importante que el que estaba en colon, pero también. Después igual lo vamos a ver con los preparados. Bueno, esos son todo lo más importante. A ver acá, otro corte, vamos a aprovechar y veamos otro corte de vaso, para que lo podamos ver bien. ¿Sí? Es más o menos lo mismo que vimos. ¿Sí? Con la pulpa Profe, roja. Sí. después podríamos ver uno de timo y de linfático. Lo que pasa es que en el histology había uno de timo que sí era bien parecido al linfático, pero porque era de adulto o era maduro. Porque el de neonatal se nota que la diferencia, pero el otro se ven Igual el las que manchas de estábamos timo. viendo, el que estábamos viendo era de adulto, ¿eh? No estábamos viendo neonatal. ¿Sí? Mira. Sí, sí, mira, espérate. Bueno. El timo que estábamos viendo era de adulto. Y este es, ahora vemos el neonatal. Ese que aparecen dos. Esto es neonatal. Pero, por ejemplo, mire, si usted coloca ese aparece como, lo marca como el de adulto. Porque si usted coloca abajo donde dice el texto, o sea, next, nada que ver texto, donde aparece el número 2. Pero es que este es parecido al otro que estábamos viendo. Sí, sí, pero le preguntaba por los preparados porque este es fácil de diferenciar con No, el timo, igual pero el nosotros otro adulto. no tenemos preparado de timo neonatal, ¿eh? Ah, ya, ya, Vamos a ver solo de adulto, así que con eso no se enreden porque no tenemos neonatal. ya. Así que eso quédense tranquilos porque acá, es este mismo. Ahí. Nosotros vamos a tener uno bastante parecido. Después con los preparados en clase igual vamos a ir reconociéndolos bien para que no confundírselo. Acuérdense además que qué estructura, miren acá. Hay acá que no lo vamos a ver en... Miren, ¿qué eran estos? Este acá. Los corpúsculos de Hassall, ¿sí? No los vamos a ver en ganglio. Entonces eso nos va a ayudar para no confundirnos, ¿sí? Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, eso es todo. A ver acá, otro que es más. ¿Sí? Otro ganglio. ¿Sí?
bien vascularizado. Bien. Bueno, está en el mesenterio, por eso hay tanto tejido adiposo. Miren la arteria y la vena. Acá hay otro, ¿sí? Otro. Hay un montón, ¿ven? Está todo monitoreando que todo funcione correctamente. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. No, yo tenía una duda de ganglio, pero no la encuentro. Porque había como que de la trabécula salían como, era más tejido reticular, o sea, tejido conectivo denso, con pequeños como túbulos en el medio, que no eran arterias. O sea, no estábamos seguros si eran arterias o venas o qué era. Pero no lo encuentro. Bueno, pero si no si lo tenés, lo buscás y lo vemos lo podemos ver igual la clase que viene nos vamos a ver ya en la facu, pero lo vemos a la imagen y la ¿cómo es que se llama? La vemos y la clasificamos, ¿sí? La idea para las clases que viene, esperen que ya ahora activo la cámara. La idea para las clases que viene es que vayamos practicando un poco la oralidad, porque de verdad que si ustedes no les cuesta expresarse, tienen altas chances por ahí de que les vaya mal, pero no porque no sepan, sino porque no pueden expresar lo que saben. Y eso la única manera que uno tiene es practicando la oralidad, ¿sí? Imagínense que tenemos muy poquito tiempo para evaluarlos oralmente, entonces, si empiezan con el tartamudeo o con el tirar la información, vamos a estar complicados. Entonces, para que eso no nos pase y estemos todos cómodos y ustedes puedan entender el mecanismo, vamos a aprovechar estas clases para hacer el ejercicio, ¿sí? Con los preparados y decir, bueno, ¿cómo está clasificado histológicamente? ¿Cuál es la función que tiene? ¿Cuáles son las estructuras típicas? Y lo vamos a ir haciendo en conjunto, ¿sí? Con algunos preparados, vamos a ir variándolos en estas clases, como para que ustedes puedan hacer el hábito. Y mi sugerencia es cuando los estudien, o por ahí si se juntan con compañeros, explíquenle uno al otro el preparado. Practiquen lo que ustedes saben, ¿sí? Porque de verdad muchas veces no es que no lo sepan, sino que no pueden ordenar todo el conocimiento y decirlo de una manera coherente, ordenada, que tenga una lógica. Entonces, explíquense los preparados entre ustedes, júntense en grupo, y después yo el jueves vamos a hacer un pequeño resumen de algunos preparados, como para que vean qué es lo importante, y ayudarlos en, digamos, como ordenar los conocimientos, sobre todo de aquellos que son en capas y demás, pero estudien, o sea, júntense y díganse los preparados unos a los otros siguiendo este tipo de preguntas. ¿Cómo está organizado el órgano? ¿Hay células características? ¿Hay glándulas? ¿No hay glándulas? ¿Cómo es el epitelio? ¿Sí? Vayan practicándolo y vayan practicando la oralidad. ¿No saben lo que les va a facilitar, digamos, poder desenvolverse bien en el parcial? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, nos vemos el jueves que viene, creo que 8:20, cualquier cosa igual yo después les mando un mensajito, ¿sí? Como tenemos los mismos grupos, los horarios de los jueves, que era 8:20, 9:30 y 10:40. Cualquier cosa, si eso cambia, yo les voy a mandar un mensajito, ¿eh? Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias, nos vemos, chicos, que estén bien. Gracias.